Yo soy Silvana Boggio y me pueden consultar cualquier duda que tengan a través del mail que pueden encontrar en el transparente virtual de la asignatura. Asimismo, podemos concertar una consulta por alguna de las plataformas virtuales disponibles. En esta clase vamos a desarrollar el tema péptidos y proteínas. Y como ven en esta primera diapositiva, se indican cuáles son los contenidos de la unidad. También encuentran la bibliografía que corresponde a la bibliografía general de la asignatura. Los péptidos y las proteínas están constituidos por una serie de aminoácidos unidos en forma consecutiva a través de la unión peptídica. Es por esto que para comprender cuáles son sus estructuras, sus funciones y sus propiedades, vamos a estudiar en primer lugar a los aminoácidos. Se puede observar la estructura general de un aminoácido constituida por un carbono central al que se hayan unido un carboxilo, un alfamino, un hidrógeno y un radical R. Este radical R posee distintas estructuras, cargas y tamaños de acuerdo al aminoácido que se trate y en consecuencia cada aminoácido va a tener propiedades diferentes. Además, si observamos el carbono central, vamos a ver que posee 4 sustituyentes, lo que lo convierte en un centro quiral. Por otro lado, los aminoácidos poseen características de suiterión o de ion híbrido. Esto quiere decir que pueden actuar como ácido o como base, lo que le da lugar a una curva de titulación como la que podemos ver en la diapositiva siguiente. Las curvas de titulación de los aminoácidos son más complejas que las de los pares conjugados ácido-base comunes. Y esto se debe a que cada aminoácido posee 2 grupos funcionales capaces de aceptar o ceder protones. Y me estoy refiriendo al grupo amino y el grupo carboxilo, cada uno de los cuales tiene un determinado pK y un comportamiento ácido-base característico. En la figura se puede observar la curva de titulación de la glicina. La glicina posee como sustituyente un hidrógeno y es el aminoácido más simple de todos. A pH bajos vamos a encontrar a la glicina totalmente protonada. A medida que el pH aumenta, el grupo ácido, el grupo carboxílico, va a ir cediendo su protón con un pK de 2,34 y a pH mayores el amino va a hacer lo propio. Todos los aminoácidos tienen un punto isoeléctrico que es un pH al cual la carga neta es 0. Cuando se trata de un aminoácido con un grupo R que no tiene ningún grupo funcional con características ácido-base, o sea, no tiene un grupo funcional ionizable, el PI se puede calcular simplemente como el promedio de los 2 pK. En el caso de que en el grupo R del aminoácido haya algún grupo con comportamiento ácido-base, el cálculo se vuelve más complejo y lo van a aprender a hacer en las clases de problemas. Y a partir de conocer cuál es el punto isoeléctrico de un aminoácido, se puede inferir cuál es la carga del mismo a un determinado pH. El aminoácido hipotético de la figura posee un pKa del grupo carboxilo de alrededor de 2 y un pKa del grupo alfamino de alrededor de 9. Estos dos valores, 2 para el grupo carboxilo y 9 para el grupo alfamino, son los valores de los pKas aproximadamente de todos los aminoácidos. El punto isoeléctrico de este aminoácido puede ser calculado como el promedio de los 2 pKa, es decir, 9 más 2 dividido 2, 5,5. Si miramos en la figura inferior, en la zona cercana a 5,5, la especie predominante es el suiterión, es decir, la especie que tiene carga neta 0. A pHs inferiores, la especie predominante es la especie con carga neta positiva, que está sombreada en rosa, mientras que a pHs mayores
de 5,5, la especie predominante tiene carga neta negativa. La relevancia que tiene la carga de un aminoácido es que determina cuáles son las propiedades de las proteínas de las que forma parte. Y por otro lado, las técnicas para separar y analizar los aminoácidos se basan en gran medida en su comportamiento ácido-base. Cabe aclarar que los pK de los aminoácidos en el entorno proteico pueden diferir con respecto al pK que normalmente encontramos en las tablas y que han sido determinados en medio acuosos, por lo cual todos los cálculos realizados a partir de estos valores pueden no ser exactos. Retomo esta diapositiva anterior para recordarles que los aminoácidos poseen un carbono, el carbono alfa, que constituye un centro quiral, por lo que los aminoácidos poseen actividad óptica. Además, por el hecho de que se trata de un carbono con estructura tetraédrica con 4 sustituyentes distintos, existen 2 estereoisómeros posibles. En esta figura les estoy mostrando como ejemplo a la alanina. La alanina es un aminoácido que tiene como grupo sustituyente un metilo y los 2 isómeros posibles serían los que les muestro en la figura. Como ven, son imágenes especulares, no superponibles entre sí, por lo que se los llama enantiómeros. Estos isómeros no tienen gran diferencia en sus propiedades, salvo que rotan la luz polarizada en distinto sentido y que reaccionan de distinto modo con centros quirales. A los enantiómeros de los aminoácidos se los denomina según la nomenclatura de Fischer, que los nombra de acuerdo a la estructura del gliceraldehído. Es decir, los L-aminoácidos tienen el grupo amino a la izquierda en la proyección de Fischer. Y no existe ninguna explicación plausible para el hecho de que todos los aminoácidos presentes en la proteína son L-aminoácidos. Los aminoácidos tienen nombres triviales que provienen muchas veces de su primer aislamiento. Por ejemplo, el aspartato, que fue aislado por primera vez del espárrago, y el glutamato del gluten. También en la tabla se muestra la abreviatura clásica de 3 letras y la abreviatura mucho más actual de una letra. Los aminoácidos se pueden clasificar de acuerdo a las características del grupo R. De este modo, se habla de aminoácidos no polares o alifáticos, de aminoácidos que tienen grupos R aromáticos, que tienen grupos polares sin carga, y también los aminoácidos con grupos polares cargados positivamente y negativamente. En el caso de la glicina, el R es apolar pero muy pequeño, es el único aminoácido aquiral y tiene poco aporte a las interacciones hidrofóbicas presentes en las proteínas. Alanina, valina, leucina e isoleucina tienen sustituyentes alifáticos de diferente tamaño y participan en interacciones hidrofóbicas dentro de las estructuras de las proteínas y tienden a agruparse. La metionina es uno de los 2 aminoácidos que poseen azufre y presenta en su estructura una unión tioéter. La pronina posee un radical alifático, pero su estructura es particular. El grupo R se une al nitrógeno alfa y su grupo amino secundario, un imino, le otorga rigidez a la zona de la proteína en la que se encuentra. Los aminoácidos con grupos R aromáticos son 3: fenilalanina, tirosina y triptofano. Son relativamente apolares, por lo que participan en interacciones hidrofóbicas dentro de las proteínas. La fenilalanina es el más hidrofóbico de los 3, dada la presencia de un oxidrilo en el caso de la tirosina y de un nitrógeno en el caso del triptofano. El oxidrilo de la tirosina lo convierte en un aminoácido reactivo y muy importante como grupo funcional de enzimas. Además es
un aminoácido que puede ser modificado, puede ser fosforilado. Los tres absorben en el ultravioleta a 280 nanómetros y esta propiedad es explotada a la hora de estudiar las proteínas. En este gráfico pueden ver el espectro de absorción de los aminoácidos aromáticos y pueden ver que estos aminoácidos absorben en distinta medida. El triptofano es el aminoácido aromático que más absorbe. Le sigue la tirosina y el que menos absorbe de todos ellos es la fenilalanina. Es así que las medidas de absorbancia a 280 nanómetros se emplean para estimar la concentración de las proteínas. Estos aminoácidos también florecen y en particular las propiedades fluorescentes del triptofano se emplean para realizar estudios estructurales de las proteínas. Los aminoácidos polares con grupos R no cargados son capaces de formar puente hidrógeno con el agua y poseen cadenas alifáticas con grupos oxidrilos o grupo amida o grupo tiol. Y la polaridad está dada por estos grupos: oxidrilo en el caso de la serina y la treonina, el sulfidrilo en el caso de la cisteína y por la amida en el caso de glutamina y asparagina. Estos dos aminoácidos, glutamina y asparagina, son muy polares, son amidas de otros dos aminoácidos y se hidrolizan fácilmente dando aspartato y glutamato. La cisteína es más reactiva que serina-treonina y es capaz de formar puentes disulfuros. La generación de los puentes disulfuros se debe a la oxidación de la cisteína que genera un dímero covalente de cistina. Este puente disulfuro es muy importante en la estructura de las proteínas y es no polar. Los aminoácidos con grupos R cargados negativamente son aspartato y glutamato, que como pueden observar en la figura, poseen grupos R con grupos carboxilos. Estos carboxilos poseen pKa mayores que los del carbono 1. 3,65 en el caso del aspartato y 4,25 en el caso del glutamato. Y ambos poseen una carga cercana a 0 cuando se encuentran a pH 7. Les cuento una particularidad acerca del glutamato y del aspartato. Estos aminoácidos, además de formar parte de las proteínas, son los responsables del quinto sabor, el sabor umami, muy nombrado y conocido últimamente. Anteriormente se conocía la existencia de 4 sabores: el salado, el dulce, el ácido y el amargo. Pero hace un tiempo se ha descrito este nuevo sabor, el umami o quinto sabor, que se halla presente en hongos, en tomates, en el queso, en la carne. Este quinto sabor, el umami, está dado por el glutamato en mayor medida, por el aspartato y también por el nucleótido adenilato. Los aminoácidos con grupos R cargados positivamente son aminoácidos muy hidrofílicos. La lisina posee un grupo epsilonamino, la arginina un grupo guanidinio y la histidina un grupo imidazol. Este grupo es el único R que posee un pKa cercano a la neutralidad. Por lo tanto, puede estar cargado positiva o negativamente de acuerdo al entorno en que se encuentre, y esto le permite participar en reacciones enzimáticas como donor y como aceptor de protones. En esta tabla se muestran nuevamente los nombres triviales de los aminoácidos acompañados de las nomenclaturas de 3 letras y de una letra y también de los pesos moleculares. También se presentan los pKa de los aminoácidos. Fíjense que el pKa del grupo carboxilo de todos los aminoácidos es aproximadamente 2, como habíamos dicho con anterioridad, y el pKa de los grupos aminos es 9 o algo más. El tercer pKa presentado corresponde al pKa del grupo R.
También tienen incluido el punto isoeléctrico y el índice de hidropatía. El índice de hidropatía se define como la variación de la energía libre asociada a la transferencia de aminoácidos de una solución orgánica a una solución acuosa. Es decir, que cuanto mayor sea este valor, más hidrofóbica va a ser la molécula en cuestión. Miremos, por ejemplo, la isoleucina, que tiene un índice de hidropatía de 4,5. La isoleucina era un aminoácido con una cadena alifática, en relación con la arginina, que tiene un índice de hidropatía de menos como 4,5 y que habíamos dicho que era un aminoácido muy polar. En la última columna figura la ocurrencia de las proteínas dada como un porcentaje. Y resulta interesante ver que hay algunos aminoácidos que son mucho más abundantes en las proteínas en general que otros. Por ejemplo, la leucina tiene un índice de ocurrencia de 9,1, mientras que la cisteína solo del 1,9. Los péptidos están constituidos por una serie de aminoácidos unidos por unión peptídica, y a cada uno de los aminoácidos de la cadena polipeptídica se le llama residuos. Se habla de dipéptidos cuando los residuos son 2, tripéptidos cuando son 3, oligopéptidos cuando son unos pocos y polipéptidos hasta unos 100 residuos. Las proteínas poseen un número muy variable de aminoácidos, pero la gran mayoría se encuentra alrededor de los 2000 residuos. Los péptidos y las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico se genera por una reacción de condensación que implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente tipo amida. Mejor dicho, tipo amida sustituido. Esta reacción está favorecida energéticamente hacia los aminoácidos, pero la unión peptídica está favorecida cinéticamente. Es así que un dipéptido en solución acuosa posee una vida media de 1000 años. Los péptidos y las proteínas son polares, es decir, que poseen un extremo aminoterminal y un extremo carboxiloterminal. Por convención se escriben desde el extremo aminoterminal a la izquierda hacia el extremo carboxiloterminal a la derecha. En la figura pueden ver la fórmula desarrollada del pentapéptido seril glisil tirosil alanil leucina, en la cual se han resaltado en amarillo las uniones peptídicas y en color fucsia los grupos R de los distintos residuos de aminoácidos. Y más abajo pueden observar la nomenclatura de 3 letras y la nomenclatura de una letra. Hay muchos péptidos que poseen funciones biológicas importantes. Por ejemplo, el aspartamo o NutraSweet, que es un edulcorante muy conocido. Hay venenos de naturaleza peptídica y hormonas que también lo son. Por ejemplo, la oxitocina, que está constituida por solo 2 aminoácidos, es una hormona que tiene múltiples funciones, entre ellas las de la contracción del útero durante el parto. Insulina y glucagón también son hormonas de origen peptídico y están relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono. El glutatión es un tripéptido constituido por los aminoácidos glutamato, cisteína y glicina. Y noten que contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino de la cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. El glutatión es el principal antioxidante de las células. Es muy ubicuo y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno como son los radicales libres y los peróxidos. La angiotensina 2 es un decapéptido con función hormonal que ha adquirido relevancia en estas épocas de pandemia COVID-19 y voy a tratar de explicarles de una forma más o menos sencilla por qué. La función de la angiotensina 2 está principalmente relacionada con el equilibrio de los electrolitos y de la presión arterial.
Las altas concentraciones de angiotensina 2 que se hallan asociadas a enfermedades o simplemente al envejecimiento pueden tener una serie de efectos perjudiciales como son la inflamación, la trombosis, que es la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, el edema pulmonar, que es la acumulación de líquidos en el pulmón, entre otros. Es por este motivo que la modulación de la concentración de angiotensina 2 es crítica, y uno de los participantes en su regulación es la enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2 en la figura, que es capaz de convertir a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que contrario a la angiotensina 2 actúa como vasodilatadora y disminuye la presión arterial. Les decía que este tema ha adquirido relevancia en estas épocas y se debe a que el coronavirus debe ingresar a las células humanas para poder replicarse y emprender así nuevos ciclos de infección hacia otras células. Este virus, para ingresar, se une justamente a la proteína ECA2, que deja entonces de estar disponible para ejercer correctamente su función, lo que implica que se acumule más angiotensina 2 y se genere menos cantidades de la angiotensina 1,7 protectora. Y a este hecho probablemente se debe el marcado daño pulmonar asociado a la infección por coronavirus. El término proteína deriva del griego proteos, que significa lo primero, lo principal, y hace referencia a la gran importancia que poseen las proteínas dentro de los seres vivos. Esta importancia, en un primer análisis, es cuantitativa, ya que las proteínas constituyen el 50% del peso seco de la célula y el 15% del peso total, lo que las hace las biomoléculas más abundantes en la materia viva, después del agua. Además, las proteínas se encuentran en todas las células, en todos los tipos celulares y en todas las partes de la célula. Sin embargo, su gran importancia biológica reside, más que en su abundancia en la materia viva, en el gran número de funciones que ellas desempeñan, y en particular en el hecho de que son el vehículo habitual de la expresión de la información génica contenida en los ácidos nucleicos. Las proteínas están constituidas por los mismos elementos que constituyen otras biomoléculas, es decir, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y en menor cantidad fósforo y azufre, y hay algunas proteínas que poseen algunos otros elementos en su estructura. Las proteínas están constituidas por monómeros simples, que son los aminoácidos, de los cuales hay 20 y que vamos a ver en un ratito. Estos aminoácidos poseen gran diversidad de tamaño y gran variedad de grupos funcionales, lo que les confiere a las proteínas gran diversidad estructural y gran diversidad funcional. ¿Y cuáles son algunas de esas múltiples funciones que cumplen las proteínas? Las proteínas participan en la transmisión de señales, como es el caso de la señal nerviosa o de las señales hormonales. Las hormonas son sustancias segregadas por diferentes glándulas al torrente sanguíneo, son segregadas en pequeña cantidad, viajan por el torrente sanguíneo hasta su órgano blanco y allí ejercen su función. Tal es el caso de insulina, glucagón u hormona del crecimiento, que son todas hormonas de naturaleza proteica. También las proteínas tienen función de reserva, como por ejemplo la ovalbúmina, que es una proteína del huevo, la gliadina del trigo o la ordeína de la cebada. Son todas proteínas que tienen la función de mantener a los embriones. Las proteínas también regulan todos los procesos biológicos, como por ejemplo expresión de genes o ciclo celular. También las proteínas tienen función de transporte. Por ejemplo, en sangre, hemoglobina transporta oxígeno. La albúmina es capaz de transportar muchos ligandos. Es una proteína que es la más abundante en el suero y transporta ácidos grasos, hormonas, fármacos.
También las proteínas tienen la función de conformar transportadores en las membranas celulares. Además, las proteínas participan en el movimiento, tal es el caso de fibrillas musculares, citoesqueletos, flagelos, que están todos constituidos principalmente por proteínas. Las proteínas tienen también una importante función a nivel de la defensa y de distinto modo. Por ejemplo, la mucina es una proteína que recubre las mucosas y tiene una función germicida. Además, las proteínas constituyen toxinas y venenos y anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas empleadas por el sistema inmune para neutralizar bacterias y virus, por ejemplo. Y además, las proteínas tienen la función de ser catalizadores biológicos. Son capaces de catalizar las reacciones biológicas y esta tal vez sea la función más especializada y variada que poseen, y la llevan a cabo las enzimas. En esta tabla se muestran algunos datos acerca de un grupo de proteínas. Como pueden ver, el número de aminoácidos de una proteína va de 100 a más de 20.000, aunque en la mayoría de los casos el número de aminoácidos es mucho menor. Las proteínas pueden estar compuestas por una única cadena polipeptídica, y en ese caso se habla de proteínas monoméricas, o por varias, y en este caso se habla de proteínas oligoméricas. En la tabla además se muestra el peso molecular de las proteínas. Me gustaría hacerles notar que el peso molecular es adimensional, a diferencia de la masa molecular, que sí posee unidades. Las unidades de masa molecular son la UMA o el Dalton, mucho más empleado en química biológica. A partir de conocer el peso molecular de una proteína, se puede estimar el número de residuos de la misma, empleando al número 110 como peso molecular promedio de un residuo dentro de la cadena polipeptídica. Este número proviene de considerar el peso molecular promedio de los aminoácidos en una forma ponderada, es decir, teniendo en cuenta cuál es la ocurrencia de los mismos en las proteínas, y restándole 18, que es el agua que se pierde por condensación. Hay proteínas que están constituidas solo por aminoácidos, mientras que otras poseen otro componente de naturaleza no aminoácidica asociada de manera permanente. A estas proteínas se las conoce como proteínas conjugadas, y a la porción no aminoácidica, que siempre es importante para la función de la proteína, se la conoce como grupo prostético. La porción netamente proteica de una proteína conjugada recibe el nombre de apoproteína, y la proteína junto con su grupo prostético recibe el nombre de holoproteína. A las proteínas conjugadas se las puede clasificar de acuerdo a la naturaleza del grupo prostético que poseen. Es así que tenemos lipoproteínas con grupos prostéticos lipídicos, glicoproteínas con carbohidratos. Hay proteínas que poseen fósforo y son fosfoproteínas. También hemoproteínas que poseen grupo prostético hemo, flavoproteínas con flavinnucleótidos como grupos prostéticos, y las metaloproteínas que poseen metales como hierro, calcio o cobre. Para describir la estructura de moléculas tan grandes y complejas como las proteínas, se ha empleado el recurso de considerar distintos niveles o jerarquías estructurales, que son la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Se puede afirmar que la secuencia de aminoácidos, es decir, la estructura primaria de una proteína, contiene la información necesaria y suficiente para determinar la conformación tridimensional de la misma a sus distintos niveles, es decir, a nivel de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y que en consecuencia esta estructura determina su función. Como les decía recientemente,
La estructura primaria de una proteína es la secuencia de los aminoácidos en la proteína y describe todas las uniones covalentes, es decir, las uniones peptídicas y los puentes disulfuro. La estructura secundaria se refiere a un arreglo espacial estable con un patrón estructural recurrente o con un cierto ritmo de la cadena polipeptídica. La estructura terciaria se refiere al plegamiento en el espacio de la cadena polipeptídica y la estructura cuaternaria, si la hay, es el arreglo en el espacio de las distintas cadenas de una proteína oligomérica, o sea, de una proteína que posee más de una cadena polipeptídica. La estructura secundaria, terciaria y cuaternaria dan lugar a la estructura tridimensional de la proteína. Dado que el esqueleto de una cadena polipeptídica consta de centenares de enlaces simples, cabe esperar que esta cadena pueda adoptar un gran número de conformaciones diferentes en el espacio. Sin embargo, existen una serie de restricciones a la libertad de giro de estos enlaces, que determinan que solo sea posible una conformación tridimensional estable. A esta conformación tridimensional estable se la conoce como estructura o conformación tridimensional nativa de la proteína. Hace unos minutos les afirmé que la función de una proteína depende de su estructura y que ésta depende de su secuencia. ¿Es cierta esta afirmación o es simplemente una intuición? A partir de la observación de la secuencia de muchas proteínas en relación con su función, se ha obtenido muchas evidencias de que esto es así. Por ejemplo, se ha visto que proteínas con funciones diferentes poseen secuencias muy diferentes. También se han correlacionado enfermedades genéticas con la producción de proteínas defectuosas, al punto de que en algunas situaciones el cambio de un solo aminoácido genera una enfermedad letal. También se encuentran proteínas con funciones similares de diferentes especies que tienen secuencias de aminoácidos similares. Un caso extremo es el de la ubiquitina, que presenta la misma secuencia en la mosca de la fruta y en el hombre. Y si bien, como les acabo de comentar, existen regiones esenciales para la función de una proteína y cuya secuencia se encuentra altamente conservada, existe un gran número de proteínas con función similar en especies distantes que difieren tanto en el tamaño como en la secuencia de sus aminoácidos. En este caso, se habla de proteínas polimórficas. En consecuencia, podemos decir que la secuencia de aminoácidos de una proteína posee cierta flexibilidad. Repasando entonces, la estructura primaria está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman una cadena polipeptídica y por lo tanto indica qué aminoácidos componen la cadena y el orden en que se encuentran en la misma. La primera proteína a la que se le determinó la secuencia fue la insulina, y este gran logro fue obtenido por Sanger en 1953, el mismo año en que se develó la estructura de doble hélice del ADN. A Sanger este trabajo le llevó 10 años y 100 gramos de proteína. Hoy día esto se hace en unas pocas horas y tan solo con unos microgramos, por lo que en la actualidad se dispone de la secuencia de miles de proteínas. Miremos más de cerca la estructura de la insulina. La insulina, como ven, es una pequeña proteína constituida por dos cadenas polipeptídicas, una de 21 aminoácidos y otra de 30 aminoácidos. Estas dos cadenas están unidas a través de puentes disulfuros intercatenarios y además en la cadena más pequeña existe un puente disulfuro intracatenario. ¿Cómo se realiza la determinación de la estructura primaria de una proteína? La primera operación a realizar es la determinación de la composición, es decir, se determina el tipo de aminoácidos y la cantidad de cada uno de ellos en la cadena polipeptídica. Para ello se hace una hidrólisis de la proteína en medio clorhídrico 6 molar
con posterior identificación de cada uno de los aminoácidos. Durante este proceso de hidrólisis ácida hay algunos aminoácidos que se destruyen, por ejemplo el triptofano. Además, serina y trionina se hidrolizan en parte y glutamina y asparagina se convierten en glutamato y aspartato, por lo que para la determinación de estos aminoácidos se emplean otros métodos. Otra operación a realizar es la determinación del extremo amino terminal, que no solo nos permite la identificación de cuál es el aminoácido que se encuentra en el extremo amino, sino que también nos indica cuál es el número de cadenas que constituyen la proteína. Para ello se hace reaccionar a la proteína con un reactivo específico, fluor-dinitrobenceno, que se va a unir específicamente al extremo amino terminal. A continuación se hace una hidrólisis ácida y se obtienen los aminoácidos libres, incluyendo el residuo amino terminal modificado, que a posteriori puede ser identificado. Además del fluor-dinitrobenceno, se pueden usar otros reactivos específicos para el extremo amino terminal, como el cloruro de dancilo, que hace más fácil la detección. Para la determinación de la secuencia se emplea el método de degradación de Edman. Se hace reaccionar el péptido con feniltioisocianato en condiciones alcalinas suaves. Este reactivo se une al extremo amino terminal y lo marca. A continuación se hidroliza en condiciones controladas el primer aminoácido que se haya modificado. Este aminoácido modificado se extrae en solvente orgánico y se identifica. Se vuelve a marcar el siguiente aminoácido y así sucesivamente. La hidrólisis del primer aminoácido modificado no tiene una eficiencia del 100%, por lo que queda se liberará en el siguiente ciclo, limitando el método. En la actualidad, se dispone de la secuencia de los genes que codifican para un sinnúmero de proteínas, por lo que se pueden determinar las secuencias putativas de las proteínas a partir de la secuencia del gen que las codifica. Para ello, se tiene en cuenta el código genético, en el cual cada aminoácido es codificado por una secuencia específica de 3 nucleótidos. El código genético lo veremos más adelante durante el cursado de esta materia. La determinación de la estructura primaria de una proteína, es decir, la determinación de la secuencia de los aminoácidos de esta proteína, se puede realizar por distintos métodos. Uno de ellos es la degradación de Edman. La degradación de Edman es un método químico que se emplea para determinar la secuencia de péptidos cortos, de 50 a 100 aminoácidos. Cuando las proteínas son más grandes, se recurre a dividir a estas proteínas mediante el empleo de enzimas específicas, las proteasas, y luego se procede a la secuenciación de esta proteína por partes. Además, la determinación de la secuencia primaria de una proteína se puede realizar mediante espectrometría de masas. En este método, la proteína de secuencia desconocida se hidroliza por acción de proteasas específicas, generalmente la proteasa que se emplea es tripsina. Les decía que entonces que la proteína se hidroliza en pequeños péptidos que se separan mediante un espectrómetro de masas. Los pequeños péptidos son luego fragmentados por colisión con un gas para producir un número de fragmentos iónicos, y a partir de la determinación de la masa de estos fragmentos en otro espectrómetro de masa que se halla en tándem, se puede determinar la secuencia. A la derecha ustedes pueden observar un espectro típico obtenido a partir de un pequeño péptido. Y ahora vamos a dar comienzo al estudio de la estructura tridimensional de las proteínas. Recordemos que esta estructura se refería a las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias y que están determinadas por la secuencia primaria. Además, la estructura determina la función. Y también recordemos que una proteína existe en una o pocas conformaciones estables
y a estas conformaciones se las llama conformaciones nativas. Aquí les dejo el link de una base de estructuras de proteínas que les puede resultar muy interesante visitar. A finales de la década del 1930, Pauling y Corey iniciaron una serie de estudios que sentaron las bases de los conocimientos que tenemos actualmente acerca de la estructura de las proteínas. Ellos comenzaron sus estudios con un análisis cuidadoso del enlace peptídico. Empleando estudios de difracción de rayos X de péptidos cortos, Pauling y Corey determinaron que el enlace carbono-nitrógeno de la unión peptídica es más corto que otros enlaces carbono-nitrógeno y que los 6 átomos del grupo peptídico encerrado en el círculo color naranja en la diapositiva se encuentran en un plano, con el oxígeno y el nitrógeno en trans, por lo que dedujeron que este enlace posee un cierto carácter doble y que no puede rotar. La rotación queda entonces restringida a los enlaces carbono alfa nitrógeno y a los enlaces carbono carbono, lo que limita las posibles conformaciones. Además, el oxígeno tiene una carga negativa parcial y el nitrógeno una carga positiva parcial, formando un pequeño dipolo eléctrico. Debido a las restricciones impuestas por el cierto carácter doble del enlace carbono-nitrógeno, el esqueleto de una cadena polipeptídica puede imaginarse como una serie de planos rígidos en la que los planos consecutivos pueden girar solo alrededor del carbono alfa. La rigidez de los enlaces peptídicos limita el número de conformaciones posibles que puede adoptar una cadena polipeptídica en el espacio y da lugar a que en ciertos sectores de esta cadena se den conformaciones locales mantenidas a través de puentes hidrógenos entre el oxígeno y el hidrógeno del amino de las uniones peptídicas. Como podrán imaginar, me estoy refiriendo a la estructura secundaria. La estructura secundaria se trata entonces de patrones de plegamiento regular de la cadena. Y hay 2 tipos principales que son la alfa hélice y la conformación beta. La alfa hélice es la estructura energéticamente más estable y fue predicha por Pauling y Corey antes de que fueran determinadas. El esqueleto de la cadena de alfa hélice gira alrededor de un eje imaginario y los grupos R sobresalen de este esqueleto central. La alfa hélice es dextrógira, tiene 3,6 residuos por vuelta y el paso es de 5,4 Armstrong. Esta estructura es la que mejor uso hace de los puentes hidrógenos. Los puentes hidrógenos en este caso están formados entre el hidrógeno del nitrógeno de una unión peptídica y el oxígeno de una unión 4 residuos más adelante. Y el largo de las alfa hélices suele ser de unos 12 aminoácidos. Dextrógira significa que el sentido de giro es el mismo que el de las agujas del reloj. La tendencia de un segmento de un polipéptido a formar alfa hélice depende de la secuencia de aminoácidos. ¿Y cuáles son los factores que interesan en este sentido? Uno de ellos es la interacción electrostática. Imaginen que si existen 2 aminoácidos contiguos en la secuencia de una proteína con la misma carga, se van a repeler y no van a poder entonces constituir una alfa hélice. En cambio, si estos aminoácidos poseen una carga opuesta, se dará un fenómeno de atracción y no habrá impedimento para la formación de alfa hélice. Algo similar ocurre cuando se trata de aminoácidos que están distanciados 3 o 4 residuos y que se encuentran de la misma cara del alfa hélice. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de los grupos R adyacentes, dado que la existencia de 2 aminoácidos contiguos con grupos R muy voluminosos generarán impedimentos estéricos para la formación de una alfa hélice. Los aminoácidos glicina y prolina impiden la formación del alfa hélice. En el caso de la glicina, esto se debe
a que es muy pequeña y da lugar a la formación de otro tipo de hélices que veremos más adelante. El caso de la prolina se describe en la diapositiva que sigue. La prolina es un aminoácido disruptor de la formación de la alfa-hélice porque no posee el hidrógeno necesario para formar los puentes hidrógenos que estabilizan la estructura de la alfa-hélice y además porque su estructura rígida representa impedimentos estéricos. La conformación beta u hoja plegada es otro tipo de estructura secundaria que justamente recibe este nombre de hoja plegada porque se asemeja a una hoja de papel en la que se han realizado una serie de pliegues paralelos. El esqueleto de la cadena polipeptídica en conformación beta es más estirado que en el caso de la alfa-hélice y se dispone en zigzag con los grupos R de los distintos aminoácidos proyectándose hacia uno y otro lado de este esqueleto. La conformación beta normalmente está constituida por cadenas que en un número entre 2 y 22 con un promedio de 6. Y estas cadenas contienen unos 15 aminoácidos con un promedio de 6. Las hojas plegadas pueden ser paralelas o antiparalelas, siendo las paralelas las hojas plegadas en las que las cadenas polipeptídicas adyacentes van en el mismo sentido, por ejemplo, de extremo carboxilo a extremo amino. En las hojas plegadas antiparalelas, las cadenas corren en sentidos opuestos. En muchas proteínas se encuentran varias hojas plegadas adyacentes, por lo que la existencia de aminoácidos con grupos R voluminosos produciría impedimentos estéricos. Tal es así que en este tipo de proteínas se encuentra un elevado porcentaje de los aminoácidos alanina y glicina, que son los más pequeños de todos. Esta imagen corresponde a la estructura tridimensional de una proteína globular hipotética, en la cual se destacan en color turquesa las alfa-hélices y en color verde los sectores de hoja plegada. Noten que las hojas plegadas tienen un twist o una torsión, un cierto giro. También se puede observar que gran parte de los aminoácidos se hallan en puntos de inflexión, donde se dan cambios de dirección. Muchos de estos puntos de inflexión tienen una estructura particular y conservada. Los giros beta unen dos porciones de hoja plegada antiparalela y están formados por 4 aminoácidos donde el oxígeno del primero forma puente con el hidrógeno del cuarto. Glicina y prolina son aminoácidos comunes en los giros beta, glicina por su tamaño y flexibilidad y prolina por su estructura tridimensional. Muchas veces estos giros están en la superficie de la proteína donde los aminoácidos centrales interactúan con el solvente. También existen los giros gamma, menos comunes, que están formados por 3 aminoácidos y en los cuales el puente hidrógeno se realiza entre el primer aminoácido y el tercero. Las uniones peptídicas pueden presentarse en una forma cis o en una forma trans. En la figura pueden ver los isómeros cis y trans de una unión peptídica en la cual participa la prolina. Se ha observado que cuando en una unión peptídica los aminoácidos participantes no son prolina, la mayor parte de ellas se encuentran en una configuración trans. Se habla de un 99,95% de configuración trans en estos casos. Mientras que cuando estas uniones peptídicas involucran a la prolina, el 6% de las mismas se hallan en configuración cis. Y justamente en estos casos las uniones peptídicas se encuentran en los giros beta. En esta figura se representa la tendencia que tienen los aminoácidos a formar los diferentes tipos de estructura secundaria. Algunas de estas tendencias se pueden explicar fácilmente, como es el caso de glicina y prolina, que se encuentran con frecuencia en los giros beta y con muy poca presencia en las hélices alfa. Otras tendencias se pueden explicar teniendo en cuenta los tamaños o las cargas de las cadenas laterales de los aminoácidos. Sin embargo, hay muchos casos de los mostrados en esta figura que no poseen una explicación plausible.
La estructura terciaria es la estructura tridimensional de todos los átomos de una cadena polipeptídica y está afectada por la presencia de aminoácidos que dan lugar a curvas, como por ejemplo prolina, treonina, serina y glicina. Esta estructura está mantenida gracias a interacciones entre grupos muchas veces alejados en la secuencia primaria. Y este tipo de interacciones son débiles y son las interacciones hidrofóbicas, interacciones tipo puente hidrógeno e interacciones iónicas. La estructura cuaternaria tiene lugar cuando una proteína está constituida por más de una cadena polipeptídica y se refiere al arreglo estructural que tienen estas cadenas en el espacio. Las subunidades pueden ir desde 2 a cientos y es así que cuando están constituidas por 2 subunidades se llaman dímeros, 3 trímeros, oligómeros se refiere a una proteína que contiene varios monómeros y multímeros cuando son muchas las cadenas polipeptídicas que conforman la proteína. Las interacciones que estabilizan la estructura cuaternaria son las mismas que vimos para la estructura terciaria, es decir, interacciones débiles como son las hidrofóbicas, puente hidrógeno e iónicas, pero también participan en el mantenimiento de la estructura cuaternaria los enlaces covalentes tipo puente disulfuro intercatenarios. Las proteínas con estructura cuaternaria tienen algunas ventajas sobre las proteínas que no la tienen. Algunas de ellas son mayor estabilidad dada por una menor relación superficie-volumen, regulación coordinada de funciones y cooperatividad. Estos últimos son conceptos que iremos viendo a lo largo del cursado de la materia. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura tridimensional en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas están constituidas por una gran proporción de una única estructura secundaria que pueden ser largas hélices u hojas plegadas. Son proteínas insolubles en agua y están formadas por aminoácidos hidrofóbicos. Su función es estructural, de dar forma, elasticidad y protección. Ejemplos de ellas son la queratina. La queratina constituye casi todo el peso seco del cabello, lana, uñas, plumas, pezuñas y gran parte de la capa externa de la piel. La fibroína es la proteína de la seda y el colágeno es el componente principal de la matriz extracelular de los vertebrados y da elasticidad y fuerza. La hélice del colágeno es una estructura única. Es una hélice pero bastante diferente a la hélice alfa que vimos anteriormente como estructura secundaria. Se trata de una hélice levógira, es decir que su enrollamiento es contrario al de las agujas del reloj y está formada por 3 aminoácidos por vuelta. El aminoácido principal que forma la hélice del colágeno es la glicina. También tiene un elevado contenido de alanina, prolina e hidroxiprolina con la secuencia glicina XY, donde X es usualmente prolina e Y es usualmente hidroxiprolina. El elevado contenido de glicina se explica porque este es el único aminoácido que puede acomodar 3 aminoácidos por vuelta, merced a su pequeño tamaño. 3 cadenas polipeptídicas a las que se las conoce como cadenas alfa, y por favor no confundir con la hélice alfa que hemos visto recientemente como estructura secundaria, están súper enrolladas una alrededor de la otra. Este enrollamiento superhelicoidal es dextrógiro, es decir que va en sentido opuesto al de la hélice levógira de las cadenas alfa. Las triples hélices del colágeno se alinean y entrecruzan mediante uniones covalentes entre lisina e hidroxilisina y forman la fibrilla del colágeno que se puede observar en la diapositiva. De acuerdo a la forma de alinearse y al grado de entrecruzamiento, se generan patrones de estrías típicos de cada tejido que se pueden observar en una micrografía electrónica.
Decíamos que las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura tridimensional en proteínas fibrosas y en proteínas globulares. Las proteínas globulares poseen distintas estructuras secundarias a lo largo de la cadena y esta cadena se enrolla sobre sí misma generando estructuras muy compactas. Esta situación se ejemplifica en la figura con el caso de la albúmina, que es una proteína de 585 aminoácidos. Y se muestra cuáles serían las dimensiones de esta proteína si estuviera conformada solamente por hoja plegada o por alfa hélice. Además, se muestra cuáles son las dimensiones determinadas mediante cristalografía de rayos X, lo que indica que esta proteína debe estar muy compactada para calzar en estas dimensiones. Además, los plegamientos de las cadenas polipeptídicas le proveen a las proteínas globulares una gran diversidad estructural y funcional. Las proteínas globulares tienen funciones enzimáticas, de transporte, son proteínas motoras y reguladoras, inmunoglobulinas y múltiples funciones más. Como ejemplo de proteína globular, vamos a estudiar el caso de la mioglobina. La función de la mioglobina es almacenar el oxígeno en el músculo y además facilita la difusión del mismo cuando el músculo entra en contracción rápida. Es una proteína pequeña constituida por una única cadena polipeptídica y posee un grupo prostético hemo que posee hierro al que está unido el oxígeno. Su estructura fue la primera determinada por rayos X y permitió confirmar algunas cuestiones que ya se habían establecido. Se confirmó que la unión peptídica es planar y que las alfa hélices existen, y además que la prolina está en las curvas, como también asparagina, serina y treonina. La determinación de esta estructura también permitió sacar algunas conclusiones. Los aminoácidos se disponen en la estructura de la proteína de acuerdo a su estabilidad, es decir, los aminoácidos hidrofílicos en la superficie y los hidrofóbicos en el interior. Además, algunas de las hélices poseen una cara hidrofílica y otra hidrofóbica. Y se pudo observar que la mioglobina es una estructura muy compacta que está mantenida gracias a un gran número de interacciones débiles del tipo Van der Waals. La hemoglobina también es una proteína globular, pero en este caso se trata de una proteína oligomérica. Es un tetrámero alfa-2 beta-2, lo que significa que está formada por 2 monómeros tipo alfa y 2 monómeros tipo beta. Además, cada subunidad consta de un grupo hemo. La hemoglobina fue la primer proteína oligomérica cuya estructura se determinó por rayos X y se pudo observar que las distintas subunidades son semejantes en estructura terciaria, aunque su estructura primaria difiere en un 50%. Además, se notó que la estructura terciaria de las cadenas de la hemoglobina es muy semejante a la de la mioglobina, aunque solo comparten 27 aminoácidos. La estructura de la hemoglobina se mantiene mediante interacciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. En esta diapositiva pueden observar dos tipos de representaciones de la estructura tridimensional de la hemoglobina. A la izquierda, la representación de cintas que resalta las estructuras secundarias y en este caso hace evidente el gran contenido en hélices alfa. A la derecha, pueden ver el modelo de espacio lleno en el cual se representan todos los átomos con sus radios de Van der Waals. Anteriormente les comenté que la idea de que para que una proteína sea funcional debe poseer una estructura tridimensional bien definida ha prevalecido por muchos años. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han encontrado proteínas a las cuales no se les ha podido asignar, aún empleando metodologías muy especializadas, alguna estructura secundaria conocida, lo que ha generado la idea de que estas proteínas
carecen de una estructura estable y en cambio se encuentran con una estructura o plegamiento al azar. Se ha visto que el 50% de las proteínas de eucariotas tienen al menos una región de más de 30 aminoácidos que no posee ningún tipo de estructura. Estas proteínas desordenadas existen como un conjunto de conformaciones que se interconvierten entre ellas y nunca están como una única estructura rígida. La característica que las define entonces podría ser la flexibilidad. Estas proteínas son importantes en rutas de regulación y de señalización celular. Las proteínas poseen una estructura tridimensional nativa que les permite funcionar de modo adecuado en un determinado entorno celular. Condiciones diferentes a este entorno celular pueden dar lugar a la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización es el proceso en el cual una proteína cambia su estructura tridimensional y de esta manera deja de tener su función. Hay diversos factores que pueden conducir a la desnaturalización, como ser la temperatura, los pHs extremos, solventes orgánicos, detergentes, agentes caotrópicos. En ciertas condiciones se puede lograr que este proceso de desnaturalización sea reversible. La determinación de la estructura tridimensional de las proteínas revela la existencia de patrones estructurales comunes. Así se definen a los motivos como arreglos estables de dos o más elementos de estructura secundaria y sus conexiones. Ejemplos de motivos son el beta-alfa-beta loop, que está constituido por dos hojas plegadas interconectadas mediante una hélice alfa. El alfa-alfa corner, que son dos hélices alfas interconectadas por un loop, y el barril beta, que es un grupo de hojas plegadas que constituyen una forma al estilo de un barril, como bien dice su nombre. Otra clase de patrón estructural común es el dominio. Los dominios son unidades globulares densamente empaquetadas presentes en la estructura terciaria de muchas proteínas que se asocian a una determinada función. Hay proteínas que tienen muchos dominios y proteínas que tienen un único dominio, es decir, que ellas mismas son el dominio. El estudio comparativo de los motivos y de los dominios que se encuentran en las estructuras de las distintas proteínas ha dado lugar a la clasificación de las mismas en familias y subfamilias. Ya vimos algunos ejemplos de relación estructura-función, como fue el análisis de las proteínas fibrosas, y ahora vamos a retomar esta idea para un caso muy estudiado en los libros, que es el caso Ya vimos algunos ejemplos de relación estructura-función, como fue el caso del análisis de las proteínas fibrosas, y ahora vamos a retomar este concepto para un caso muy estudiado, el de la mioglobina y la hemoglobina. Recordemos que la mioglobina es una proteína monomérica, mientras que la hemoglobina es una proteína tetramérica. Y que cada una de las subunidades de la hemoglobina es muy semejante en estructura terciaria a la mioglobina, y que ambas poseen un grupo hemo en un bolsillo hidrofóbico. Muchos organismos, entre ellos los más evolucionados, dependen del oxígeno para vivir, pero el oxígeno es insoluble en agua y no es capaz de difundir más que unos pocos milímetros. Los seres vivos, por este motivo, emplean a las proteínas para su transporte y reserva. Dado que los radicales R de las proteínas no unen oxígeno, las proteínas transportadoras de oxígeno usan metales como el hierro para unir el oxígeno. Pero el hierro promueve la formación de radicales muy reactivos
que podrían dañar las biomoléculas de los seres vivos, por lo que el hierro en este tipo de proteínas se haya unido al grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético formado por un anillo de protoporfirina 9 que se halla quelando un átomo de hierro que tiene coordinación 6 y lo hace menos reactivo. El grupo hemo mantiene el hierro como hierro 2, que une al oxígeno en forma reversible, mientras que el hierro 3 lo hace en forma irreversible. Este grupo se ubica en un bolsillo hidrofóbico presente en la estructura de la mioglobina y de la hemoglobina. El hemo se une a la proteína a través de uniones hidrofóbicas y a través de una unión covalente entre el hierro, que era hierro 2, y el átomo de nitrógeno de una histidina a la que se la conoce como histidina proximal. En la cara opuesta se halla una histidina distal. Como estuvimos viendo recién, tanto mioglobina como hemoglobina son proteínas que poseen grupos hemos y que unen oxígeno, pero tienen funciones diferentes. La mioglobina tiene función de reserva de oxígeno en el músculo y la hemoglobina, en cambio, transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia funcional? Como imaginan, esto puede ser explicado por las diferencias estructurales. La mioglobina es monomérica, mientras que la hemoglobina es tetramérica. Estas diferencias estructurales dan lugar a curvas de afinidad por el oxígeno diferentes. Observemos el gráfico. Podemos ver que la curva de afinidad de la mioglobina por el oxígeno es hiperbólica y que esta proteína, que tiene función de reserva, a las presiones de oxígeno presentes en el músculo, está totalmente saturada. En cambio, la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es sigmoidal. De este modo, cuando la hemoglobina se encuentra en el pulmón, tiende a saturarse, mientras que cuando llega a los tejidos, disminuye su afinidad por el mismo y es capaz de cederlo. La forma sigmoidea de la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno puede explicarse como un fenómeno de cooperatividad positiva homotrópica. Este tema va a ser tratado más adelante durante el cursado de la materia, por lo que ahora voy a dar solo una explicación simplificada. Cada una de las cadenas de la hemoglobina puede estar en dos conformaciones, la conformación T o la conformación R. La conformación T tiene baja afinidad por el oxígeno, mientras que la R tiene una elevada afinidad por el mismo. Cuando se une la primer molécula de oxígeno a la hemoglobina, que tiene todas sus subunidades en conformación T, se inducen cambios conformacionales a las subunidades vecinas y éstas aumentan su afinidad pasando a un estado R. Esto sigue sucediendo a medida que se unen otras moléculas de oxígeno y se obtiene entonces la curva que vemos en la figura. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también es modificada por efectores alostéricos. Los efectores alostéricos son ligandos que se unen en un lugar distinto al de unión al oxígeno y ejercen su actividad. En el caso de la hemoglobina, los efectores alostéricos son el 2,3-bifosfoglicerato, los protones y el cloruro, y no es de incumbencia de esta materia analizar su efecto. Solo a modo informativo, les voy a comentar algunos de los métodos que se emplean para la determinación de estructura terciaria. Uno de los métodos es la cristalografía de rayos X. Este método se basa en hacer incidir sobre cristales de la proteína rayos X, que generan una especie de fotografía que es analizada y da datos acerca de la estructura. La resonancia magnética nuclear, o RMN, también puede ser empleada para obtener datos acerca de la estructura terciaria de una proteína. Se trabaja en solución y da información acerca de cambios conformacionales. Cuando la estructura terciaria de una proteína no se ha determinado experimentalmente,
se puede intentar construir un modelo tridimensional a partir de su secuencia de aminoácidos. El objetivo de la predicción de la estructura terciaria de las proteínas consiste en estimar la posición espacial de todos y de cada uno de los átomos de la molécula de proteína a partir de la secuencia de aminoácidos de la misma, empleando para ello métodos computacionales. Este es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los bioinformáticos y que no ha sido totalmente cumplido. Hay dos estrategias básicas que pueden emplearse a la hora de construir un modelo 3D de una proteína. Una de ellas es a partir de un molde. Se basa en estructuras conocidas y es la estrategia más precisa. Y la otra estrategia no emplea ningún molde y se utiliza únicamente la secuencia de la proteína. No quería terminar esta clase sin dejar de comentarles la gran importancia que tiene el estudio de las proteínas para resolver grandes problemas de la humanidad. Tal es el caso que nos ocupa en estos días, que es la pandemia del coronavirus. Equipos de todo el mundo están trabajando para desarrollar sustancias activas contra este virus y la arquitectura 3D proporciona puntos de partida para encontrar medicamentos o fármacos que puedan combatir esta enfermedad. Aquí pueden encontrar dos links de publicaciones muy importantes acerca de este tema.